Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar aquí en estos estudios bíblicos cristianos. Estamos estudiando los libros de los Salmos, estamos estudiando el libro número 1, estamos en este momento en el Salmo número 5, versículos del 1 al 12. El Salmo número 5 se conoce con la letra Het, obviamente del alfabeto hebreo. Así que te pido que me acompañes a orar, por favor. Gracias, Padre Celestial, bendito eres, Señor. Gracias por este momento que nos vas a dar. Gracias por el aprendizaje. Queremos conocer la altura, la anchura, la estatura, Señor, que tú tienes para poder seguirte, Señor. Continuar en ese camino estrecho, Señor, pero queremos seguir aumentando nuestra fe y especialmente crecer en sabiduría, en ese temor especial que tenemos para ti, Señor, en esa reverencia especial. Gracias, Señor, porque sé que tú nos vas a abrir nuestro corazón. Te pido porque cada uno de los que se van a unir, Señor, tú también lo llenes de sabiduría, Señor, le llenes su corazón, pero especialmente le llenes de una experiencia vivida contigo, Padre Celestial, para que las escrituras no solamente sean letras, sino que también sean parte de su vida. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que lo conozcamos no solamente como Salvador y Señor, sino que también lo conozcamos con intimidad, Padre Celestial. Ayúdanos con estos salmos para tener esas rogativas, esas oraciones, esas peticiones que son necesarias, pero también que podamos estar en comunión contigo. Gracias, Señor. Guíanos con el Espíritu Santo el día de hoy. Amén, amén y amén. Bueno, estamos en el Salmo número 5, como lo mencionamos, y este salmo tiene el contenido de este salmo contribuye a dos grandes doctrinas esenciales de la teología. Una que se llama amartiología, que significa la doctrina del pecado, y la otra, la renovación, como parte de la regeneración después del nuevo nacimiento. Así que bueno, dándote esta información, pasamos a los aspectos generales del salmo como tú y yo lo hemos llevado en las últimas sesiones, vamos a darte toda la información sobre lo que es aspectos generales del Salmo. El autor es David. La fecha no tiene una fecha definida desafortunadamente, pero obviamente tenemos que ubicarla dentro del periodo de vida de David. El tipo de salmo es un mismor, lo que quiere decir que es una petición o plegaria. El objetivo de nosotros es encontrar cómo aprender a hacer peticiones rogativas y especialmente solicitarle a nuestro Dios de una manera correcta las cosas que requerimos. Los participantes, al igual que el Salmo 4, será el director sinfónico o el director del coro. Te darás cuenta que va a aparecer una nueva palabra en el vocabulario y esta palabra se llama Nehilot. Todos los exégetas están de acuerdo que el Nehilot es un instrumento musical de viento. Los estudiosos cristianos o los que son investigadores cristianos nos dicen que el Nehilot es un instrumento rudimentario tipo flauta que probablemente fue hecho con un tubo delgado de madera o posiblemente de caña, pero con un sonido particular muy fuerte. Así que todos estos ingredientes o elementos que estamos mencionando los podemos encontrar en el encabezado de la Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: para el director del coro, para acompañamiento de flauta, Salmo de David. Bueno, como tú puedes darte cuenta, hay veces que soy un poquito inquieto, así que me puse a estudiar un poquito más sobre el Negilot y pude encontrar que los exégetas israelitas mencionan al Negilot como si fuera un flautín, pero con forma de enjambre de abeja. Y exactamente eso es lo que ellos dicen, que este flautín como enjambre de abeja también tiene un sonido como abejas que están en formación de ataque o que están enojadas o posiblemente que están en temor. Así que esto lleva a una enseñanza, prácticamente que cuando se escuchaba en Nehilot tendrías que pensar en varios elementos, especialmente el elemento del pecado y el elemento de la santidad. Así que esto tiene una enseñanza. Déjame parafraseártela de esta manera. La práctica del pecado deja aguijones mentales a nuestra mente, conciencia y alma, separándonos paulatinamente de Dios y su protección. Por el contrario, si nuestro comportamiento es recto ante Dios, podemos degustar la miel de su protección. Eso es lo que nos dice el Negilot. Así que tienes un aprendizaje extra solamente por el hecho de estar
escuchando y aprendiendo el día de hoy. Así que vamos a ver las temáticas que vamos a trabajar. Número uno, vamos a preparándonos para la petición a Dios. Dos, Dios no favorece al malvado y sus acciones. Tres, recurrir a la guía de Dios ante el acecho del malvado. Cuatro, la petición para que los que se, para lo, perdón, voy a repetirlo nuevamente, la petición para los que se rebelan en contra de Dios. Cinco, la alegría del justo por la protección divina. Así que, si te parece bien, vamos a pasar al tema número uno, leyendo obviamente el Salmo, que es el Salmo 5. Vamos a ir del versículo 1 al versículo 3 y dice así: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y luego dice, y esperaré. ¿Y qué? Y esperaré. Así que esto es bonito, muy bonito. O sea, aquí estamos teniendo la petición, o vamos a prepararnos para la petición. Eso es lo que estamos diciendo que es el tema. Así que los siguientes elementos deben ser imperantes en el tiempo de prepararnos para la oración. Número uno, mis hermanos, la oración debe de hacerse con humildad. Número dos, nuestra actitud debe ser de total dependencia a Dios. Número tres, los resultados no dependen de nuestra petición, nuestros resultados dependen de la decisión de Dios. David entonces nos muestra que la oración debe de tener un orden porque Dios es un Dios de orden. Y nos está diciendo David que debe de hacerse la oración no de manera mecánica, sino en un orden respetuoso, sabiendo que vamos a venerar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que David presenta cuatro elementos sencillos en estos pasos que acabamos de ver, ¿verdad? El primero dice presentar nuestro gemido. El segundo, orar a Dios constantemente. El tercero, presentar la petición de mañana. Y el cuarto dice esperar. Así que estamos teniendo los cuatro ingredientes, agregando obviamente que tenemos que ponernos en dependencia total de Dios y en humildad. Así que vamos a ver a qué se refiere nuestro gemir. La palabra gemir en su original es la palabra gagit, que está definida, como tú lo puedes ver en la pantalla, permíteme, ok, como murmuración, queja, meditación y gemir. Escucha bien, esto no es una oración en voz alta, no es una oración que todo el mundo escucha, es una oración que dice que está en murmuración, presentándose la queja cuando ha habido ya también una meditación y obviamente se está gimiendo, es decir, hay dolor. Ok, todos estos elementos los podemos encontrar en la oración de Ana. Si quieres, acompáñame, por favor, para que los volvamos a repasar y escuchar en la oración de Ana en 1 de Samuel 1, versículo 12 al 13. Y dice, mientras ella oraba largamente, ¿cuánto dice que en tiempo? Largamente. O sea, también igual en tiempo tenemos que esperar, ¿verdad? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Ok, meditación, mis hermanos. Pensamientos dedicados conforme a Dios. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Dese cuenta que aquí en esta oración Ana nos presenta completamente todos los elementos que son requeridos: murmullo, queja, meditación y el gemido. O sea, qué importante es todo lo que estamos estudiando en este momento. Presentarnos a Dios en gemir no significa en gritar, significa en murmurar nuestra queja, pero si se dan cuenta, el elemento principal que habla aquí en esta postura es que Ana hablaba de su corazón. Es decir, en otras palabras, lo que sale de tu boca, dice Jesús, eso viene de tu corazón. Así que si las cosas buenas vienen de nuestro corazón, o sea, esas agradan también a Dios. Elí no tuvo la capacidad
para ver que Ana estaba presentando una petición en oración en forma de gemido, lo cual nos quiere decir que Elí estaba ya un poquito cegado en cuanto a su vida espiritual también. Así que es muy importante que hagamos esto de una manera sencilla, murmurando, meditando, gimiendo, pero especialmente hablándole a Dios de nuestro corazón. En la actualidad, en el Nuevo Testamento tenemos una ayuda insuperable, así que las oraciones a veces no pueden ser tan sencillas ni tan difíciles, pero cuando tenemos a un ayudador como el que nos dejó Jesucristo y no nos dejó huérfanos, entonces nuestras oraciones tienen más sentido porque ahora el Espíritu Santo nos va a ayudar también a orar. Fíjense lo que dice en Romanos 8, versículos del 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Wow. Ahora no solamente tenemos que pensar en que tenemos que hablar de nuestro corazón, sino también podemos pensar que Dios está hablando con nosotros. Así que vamos a presentar el siguiente punto, ¿no? Que es presentar la oración. La meditación va a traer tiempo para presentar una oración correcta ante Dios, no que sea organizada, pero sí con una petición correcta conforme al corazón. Y en la actualidad, como lo acabamos de ver, entonces ya tenemos la ayuda del Espíritu Santo para hacer una meditación mejor. Así que vamos a ver la palabra orar en el hebreo es la palabra palal, que básicamente significa juzgar. Cuando nosotros vamos a orar, tenemos que juzgar sobre una situación que nos está pasando a nosotros o sobre una situación que le está pasando a los demás para poder hacer la petición correcta ante el juez. O sea, es decir, para poder interceder seríamos como un abogado, tendríamos que saber cuál es la causa, los motivos y la mayor información para poderle presentar al juez. Es decir, para poder interceder necesitamos tener elementos. Así que cualquier oración que vamos a hacer tiene que tener elementos para poderla presentar delante de Dios. Asimismo dice que debemos de interceder, orar, pedir, pensar. Fíjense bien lo que está diciendo, pensar, rogar, suplicar y especialmente valorar. O sea, es decir, la palabra palal nos lleva a que nosotros cuando hagamos una oración debemos de hacer básicamente una evaluación de lo que vamos a pedir. Como volvemos a decir, Dios es un Dios de orden y David lo está presentando como tal, de tal manera que nosotros podamos entender que nuestras peticiones, nuestras rogativas, nuestras súplicas llevan especialmente un pensamiento, una meditación sobre la situación que estamos pasando o que los demás están pasando. Así que la oración es un estilo específico de comunicación directa con Dios. Y la oración sugerida en el Salmo tiene que ver con una petición estructurada, presentada con un corazón humillado ante Dios, pero ante todo analizando la situación, la necesidad o la queja. El salmista está orando con conocimiento verdadero de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, que nosotros debemos de orar con un conocimiento verdadero de Dios. Así que, ¿cuál es el tiempo? Dice el salmista. Bueno, el tiempo, dice el salmista, tiene que ser de mañana. Y este ejemplo lo tenemos directamente de nuestro Señor Jesucristo. Le pongo un versículo de los muchos que hay en relación a esta actividad que Jesucristo tenía. Y dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, Jesús, ¿qué dice? Y ahí oraba. Qué hermoso. Jesús ahí oraba. Así que nosotros tenemos el ejemplo de que lo primero que debemos de hacer en las mañanas es orar. La disposición de nuestro corazón debe de ser darle siempre lo primero a Dios. Elevar nuestras súplicas y nuestras alabanzas en la mañana es estar en contemplación en la presencia de Dios. Imagínense hacer esto antes de comenzar el día, antes de comenzar nuestras actividades cotidianas, pero más que todo pensando en que hemos meditado, valorado, pensado
las peticiones que requerimos hacerle a Dios durante el día, que deben ser obviamente peticiones justas, ¿verdad? Vemos este ejemplo completo también en nuestro Señor Jesucristo y lo vemos ahí en Lucas 21 del 37 al 38. Y fíjese bien lo que dice, y ya está hablando de Jesús. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llamaba Los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Así que la oración tiene que ser en la mañana, mis hermanos, porque lo primero que queremos hacer después de que nos han instruido, después de que hemos aprendido, después de que hemos meditado, después de que hemos pedido perdón de nuestros pecados, en este versículo es muy claro. Lo que nosotros queremos a final de cuentas es tener un encuentro con Dios y en la mañana queremos escuchar la voz de Dios como lo dice la Escritura y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Cuántos de nosotros queremos oírle en el templo a Jesús? Bueno, ahora nosotros tenemos una ventaja que antes no se tenía, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y consecuentemente al morar en nosotros, nosotros tenemos la capacidad de tener ese enlace directo. Además, nos abren el trono de la gracia para que en el trono de la gracia podamos presentar todas nuestras peticiones, obviamente que dijimos, pensadas en humildad y especialmente en dependencia total de Dios. ¿Le parece bien si pasamos al punto número 2? Dios no favorece al malvado. Dios no favorece al malvado, tampoco favorece a sus acciones. El salmista, realmente David, reacciona contra la maldad porque él ama a Dios y la maldad no honra a Dios, mis hermanos. La Biblia entera está llena de afirmaciones acerca del grado infinito en que Dios aborrece el pecado y también al pecador. No nos confundamos, mis hermanos. Este es un punto teológico, como se los dije, muy fuerte en el principio. Este es un punto, se habla de la doctrina del pecado y especialmente de esa capacidad tan intensa que tenemos muchos de nosotros de estar pecando constantemente. Así que el Salmo 5, versículo 4 al 6 dice lo siguiente y tenemos que leerlo con mucha, pero con mucha precaución. Y póngalo en su corazón, porque no estamos condenando a nadie. Igual también Él dice que en su misericordia nos levanta, pero no se agrada de que nosotros estemos haciendo pecado. Pero leámoslo, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen inequidad. Destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Veamos entonces la posición de Dios ante el malvado y su actuar. Creo que el Salmo es demasiado claro. Es demasiado claro el Salmo. Y dice que la relación de Dios con la maldad es simplemente incompatible. Simplemente incompatible. O sea, Dios no se complace con la maldad. Permítame decirle que si una escritura es mucho peso, ahora imagínese cuando varias escrituras hablan del mismo tema, haciendo la misma reacción, diciendo el mismo problema y especialmente instruyéndonos a nosotros de no hacer las cosas. Así que le voy a poner los 4 puntos para que usted tenga tiempo posteriormente de trabajar con ellos detenidamente y se dé cuenta que Dios realmente rechaza estos puntos del pecado. Véalos. Punto número 1. Dios no se complace con la maldad. Y usted lo puede ver en el Salmo 50:21, Primera de Crónicas 29:27, Habacuc 1:13 y Malaquías 2:17. Todo está apareciendo en la pantalla. Usted después puede pausar si quiere tomar las notas para usted ir viendo los versículos y obviamente meditar sobre estos versículos porque es muy importante. 2. El malo no habitará junto a él. Salmos 94:20, Salmos 101:7, Salmo
140:13, Juan 14:23, Hebreos 12:14, segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:23 y Apocalipsis 21:27. Aborrece a los que practican inequidad, punto número 3, Salmo 10, versículo 3, Levíticos 20:23, Proverbios 6:16 al 19, Oseas 9:15, Zacarías 11 al 8, Mateo del 7 al 23 y Mateo del 25 al 41. 4. La destrucción a los que hablan mentira. Salmo 4:2, Apocalipsis 21:8 y Apocalipsis 22:15. Usted puede después, si gusta, poner pausa a la grabación y ahí puede usted ya anotar cada una de las referencias, porque es importante siempre, cuando hay un punto de controversia, estudiar la mayoría de las escrituras para poder tener una conclusión más concreta. Pero le vuelvo a repetir, si una escritura tiene peso, ahora una gran cantidad de escrituras, pues mucho más. Por el momento solo quiero expresarle esto. Dios es clemente y misericordioso, pero también es puro y santo. Consecuentemente, Dios no se complace con la maldad, aunque esté disfrazada de piedad. Debemos de saber que los que consienten el pecado no son tolerados por Dios. Dios no se deleita con ellos. Más aún, Dios los aborrece y los destruirá. Existe una fórmula para que esto no acontezca, mis hermanos, y se llama abandona tu pecado, y se llama pide perdón por tus pecados, y se llama busca de corazón a Dios, regresa a los caminos de Dios y obviamente conoce a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio para que puedas tener la oportunidad de ser librado también de la condena del pecado, que la única sentencia completa que tiene la condena del pecado se llama muerte. Así que, como se dio cuenta usted, el Salmo expone dos tipos de pecado. Uno es los pecados de la boca, y lo dice como mentira, y lo otro es los pecados de asesinato y engaño. Vamos a decirlo de una forma sencilla. En el hebreo, los pecados de la boca se conocen como la shonara, que significa hablar mal de tu boca. Cualquier cosa que tú hables mal de una persona o cualquier cosa que implique que le des un problema a una persona, ya estás hablando mal. Como lo vimos en el Salmo anterior, que también hablamos de la lengua y hablamos de la boca, no andará chismeando entre tu pueblo, dice básicamente la escritura, o sea, y lo declara Dios, dice yo Jehová. Así que el cuidar tu boca de no chismear, el cuidar tu boca de no hacer daño a los demás, ese es el precepto que tenemos todos como cristianos. Así que el hacer chisme es el precepto que tenemos de tendencia al pecado. ¿Cuál quieres tú escoger? Bueno, esa es una decisión particularmente tuya. Así que el hablar mal de la gente, dice la palabra de Dios, que de ahí proviene la destrucción, proviene la hipocresía, la rebelión y hace conocer exactamente los sentimientos de tu corazón. La boca revela lo que existe totalmente en tu corazón y en mi corazón. Como te das cuenta, tanto los pecados de asesinato y engaño pueden venir por la lengua, al igual que la lengua por sí misma puede producir asesinato y engaño. Así que Apocalipsis 21, versículos 7 al 8, es muy claro en cuanto a este tema. Permítame, se los pongo para que los lean conmigo. Apocalipsis 21 del 7 al 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el mismo libro encontramos nuevamente la afirmación englobando los dos grupos. Ahora, vea, Apocalipsis 21-27 dice, no entrarán en ella, está hablando obviamente de la ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mis hermanos, esto es muy importante que lo pensamos, porque entonces definitivamente Dios no habita con el pecador y sí puede haber una sentencia de muerte
final, que es la muerte segunda, dice la palabra de Dios. Y note aunque este salmo no está haciendo una condenación, pero sabemos por el contexto que se está hablando que si uno se aferra al pecado y de hecho vive en lo que se conoce en las tinieblas de afuera, posiblemente va a alcanzar el juicio de Cristo, y el juicio de Cristo es que te vas a quedar fuera de la casa. Así que consecuentemente vamos a poder llegar a una conclusión. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado, sino que tiene que juzgarlo como se lo merece. Y le menciono estas partes bíblicas para que usted fundamente esto. Éxodo 34:7, Números 14:18, Salmos 5:4-6 que estamos viendo, Nahum 1-2, Romanos 1:18, Romanos 3:25 y Romanos 3:26. Así que Dios no puede pasar por alto el pecado, sino tiene que juzgarlo. Y en la dimensión que viene el pecado es la misma manera en que Dios también va a hacer su juicio. Al igual, la dimensión que vienen las cosas positivas que uno hace ante Dios, también viene un juicio positivo. Dios es un juez justo y consecuentemente su justicia no puede pasar por alto lo que es en contra de su santidad. Siendo el pecado entonces un problema real para el hombre, solo puede ser expiado por la muerte de alguien santo, mis hermanos. Así que Dios nos ha dado la solución, la muerte de su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Solamente estamos a un paso de fe de que podamos ser perdonados de todos nuestros pecados, no procedamos a la muerte, sino procedamos a la vida, y que en Cristo estemos siendo pastoreados por toda una eternidad. Permítame cerrar este punto por si alguno tiene duda de que hay posibilidad de que Dios tenga tolerancia al pecado después de todas las escrituras. Dios no tolera el pecado, Dios no tolera al malvado, Dios no convive con el malvado y Dios no le interesan las acciones del malvado. Spurgeon dijo: Cristo no vivirá en el salón de nuestro corazón si damos lugar al diablo en nuestro sótano. Así que la divinidad y la santidad de Cristo solamente puede venir cuando nosotros también queremos que Él nos limpie, que Él nos limpie completamente y nos ponga vestidos blancos, vestidos de lino, para que podamos ser presentados como novia ante el Padre, ante Él, para esas bodas del Cordero, mis hermanos. Nosotros necesitamos estar limpios por la sangre de Jesucristo. Vamos al punto número 3, recurrir a la guía de Dios ante el acecho del malvado. Esto es muy bonito. Vamos a leer el Salmo 5, versículos 7-9 y dice: Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y aquí viene la palabra clave. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Qué es lo que hablan con su lengua toda esta gente? Dice el versículo, hablan lisonjas, mis hermanos. Esto es muy importante que nosotros lo estemos pensando de una manera tranquila para que podamos meditar por qué debemos de pedir la guía a Dios. Fíjese, en ninguno de los salmos anteriores David pidió una guía a Dios, y en esta parte nos la está diciendo. ¿Qué es la guía? Bueno, en esta parte David continúa afirmando que el problema del ser humano en su totalidad es la lengua, mis hermanos. Y otra vez, la lengua conectada al corazón, a tu petición básicamente de maldad o a tu petición de adoración. Especialmente la gente que toma la posición de enemigo en contra de otro, mis hermanos, la lengua se hace mortífera. La lengua es un rifle, trata de matar al otro. Así que la lengua se puede utilizar para destruir la vida completa de una persona, incluso alejarlo de la vida espiritual. Es una enfermedad, mis hermanos. La lengua es una enfermedad que va a destruir todo lo que tenemos en nuestra vida espiritual si nosotros no la controlamos, porque no vamos a destruir la vida del otro, sino se va a destruir nuestra propia vida. Y ve lo que dice entonces David. La petición es: guíame, guíame. La palabra original
que esté apareciendo en su pantalla de guíame es Najá. Najá. Esto es, guíame, transpórtame, encamíname, condúceme, llévame, pastoréame, ponme y tráeme. Con la pura palabra pastorear es suficiente para entregar una definición completa de lo que David está pidiendo. Pastorear significa cuídame, aliméntame, guíame, protégeme, no me dejes en la intemperie, no me dejes sin alimento, sé mi provisión. Pero especialmente entonces lo que estamos pidiendo a Dios con esta guía, que es importantísimo, es que Dios sea nuestro pastor. Mahá significa que Dios nos pastorea. Básicamente lo encontramos también en Isaías cuando dice, y yo te voy a pastorear. Y Jesús dice, y yo soy tu pastor. El mejor guía entonces que podemos tener en nuestra vida es prácticamente Dios. Así que David está pidiéndole a Dios que sea Él directamente el que le pastoree. Ante los enemigos entonces David dice, más bien tendríamos que decirlo de esta manera, ¿qué guía tenemos que pedirle a Dios ante nuestros enemigos? Bueno, son 4 las que dice David, porque esto es lo que los enemigos hacen a David, disturbios, le ponen problemas en su corazón. Así que David dice ante los enemigos, tengo que pedir tu guía, Señor. ¿Por qué? Porque es gente que no es sincera. Son gentes hipócritas. 2, dice, sus entrañas están llenas de maldad. Esto quiere decir que su vida está llena de pecado, de malos pensamientos, de malas actividades, de malas intenciones. Totalmente son corruptos en su corazón y con tendencia a las malas emociones. Por eso David le dice a Dios, ayúdame con tu guía, Señor, porque imagínense lidiar con una persona de esa manera, está difícil. Sepulcro abierto es su garganta. Permítame, ahorita voy a explicarle un poco más a eso. Y dice, lengua lisonjera. ¿Qué significa? Halagan para destruir. Alaban para destruir. Déjenme explicarle entonces esto de sepulcro abierto es su garganta. Literalmente esta es una expresión que cuando un cuerpo se pone en la tumba se está descomponiendo. En el pueblo de Israel es un lenguaje metafórico, lo que hace referirse que donde se encuentra tu vida realmente te encuentras muerto. Déjame explicártelo de una manera más sencilla. Esta expresión hace referencia a que cuando uno está en pecado, se está descomponiendo espiritualmente. Se está descomponiendo espiritualmente. Así que todo lo que sale de ti está descompuesto espiritualmente. Muchas veces dices, es que voy a dar una consejería espiritual, voy a dar un consejo de Dios, pero realmente dentro de ti hay una gran cantidad de maldad. De hecho, ni siquiera a veces eres convertido. Eso significa que estás muerto totalmente. Todo lo que va a venir de tu boca está descompuesto. Metafóricamente, la persona habla palabras que apestan por su hipocresía, porque en su interior su vida espiritual está descompuesta ante Dios por el pecado que sale de su boca. Jesucristo lo dice de esta manera. Mateo 23 del 27 al 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran tan hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Con esta escritura podemos decir estas palabras sencillas apestan cuando están llenos de hipocresía e inequidad. Si tomas este camino, estamos listos para estar descompuestos de nuestra vida espiritual. Nuestra petición debe ser totalmente diferente. Nuestra petición debe de ser, llévame o encamíname en rectitud, Señor. Guíame a no hacer el mal, aún en la apariencia. La gente que está en contra de los creyentes siempre va a estar observando si nosotros hacemos cosas que son de apariencia, son reales. Así que parte de mi petición es,
Guíame a no hacer las cosas por apariencias, sino que sean de un corazón real, de un corazón honesto, de un corazón recto ante ti y ante el prójimo. Mi última petición en este momento sería: endereza mi camino, dame de tu gracia para que no me desvíe de tus instrucciones. Vamos al punto número 4. Si me acompañas, por favor, y vamos a leer la petición para los que se rebelan en contra de Dios. Salmo 5:10 dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se resbalaron en contra de ti. Te doy una explicación rapidísima de esto por el tiempo. La expresión de David se puede interpretar de esta manera, muy sencilla. Si fueran solo mis enemigos, estaría en la posición de perdonarlos, pero al rebelarse contra ti y tu majestad, debo de pedir justicia. Y si no se arrepienten de hacer el mal, entonces deben de morir. Los que se rebelan contra Dios serán destruidos por sus propios planes. Eso es lo que está diciendo David. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que está diciendo David. O sea, por mí no hay problema que vengas en contra de mí, pero no deshonres a mi Padre. No digas cosas en contra de mi Dios. Jesucristo nos da el ejemplo claro de esta posición, siendo Él el hombre que permitió la blasfemia en Él, pero no permite la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y déjame, te lo muestro directamente en Mateo 12 del 31 al 32, que dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia en contra del Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Como te puedes dar cuenta, Jesucristo tolera la agresión en contra de su persona, pero no permite la agresión en contra de lo divino, en contra del Espíritu Santo de Dios. Y déjame decírtelo así en un pensamiento rápido. Imagínate todos aquellos que cambian la Biblia, que cambian las palabras de la Biblia para adecuarlas al pecado. O sea, ¿qué están haciendo? Porque la Biblia es guiada por el Espíritu Santo. Posiblemente eso es algún tipo de blasfemia también. Vamos al punto 5 para terminar. Ayúdame, porque dice que la alegría del justo es por la protección divina. Salmo 5, versículo 11 al 12 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Qué hermosas palabras. La bendición del justo es gozo. Cuando el enemigo está vencido, va a ser gozo. Esto trae fuerzas renovadas y esperanza siempre a un corazón dispuesto a aceptar en el tiempo de Dios las cosas que Dios manda. Le está renovando su fe. Así que esto podemos verlo de una manera también preciosa en Romanos. Vamos a ver Romanos 12 del versículo 1 al versículo 2, en donde dice Romanos: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y aquí viene: si os transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder agradarle a Dios siendo justo, necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, tal cual Él no lo ha decidido tener. Así que, como se puede observar, el nuevo nacimiento de una persona requiere forzosamente que tú camines en rectitud y en justicia. Vamos a llegar entonces a las siguientes conclusiones para terminar el tema. La nueva criatura debe de tener la mente de Cristo. La mente de Cristo no busca realizar ningún tipo de maldad en el comportamiento de Cristo. Nunca se vio maldad. Consecuentemente, si nosotros seguimos a Cristo, en nuestro comportamiento no debe de verse o revelarse maldad.
Consecuentemente, un discípulo renovado renuncia a la maldad, renuncia al pecado y cuando cae en el pecado busca el perdón y busca de Dios. Imagínense que teniendo esa herramienta tú niegues la posibilidad de ser perdonado. Así que aunque somos humanos y vamos a caer a veces en esa vieja naturaleza, cuando caemos en pecado, siempre tendremos que buscar la corrección con la guía de Dios. Y esa guía de Dios es pedir perdón por nuestras faltas. Al estar acorralados por nuestros enemigos, mis hermanos, la sugerencia en el Salmo es rezar para que Dios nos rescate. La intención del rezo no es solo para hallar alivio a nuestro sufrimiento físico y mental, sino también es para quitar todas esas cargas que nos ponen, tener mayor libertad y poderles servir a Dios sin ninguna distracción. Y como es siempre tradición, vamos a hacer las siguientes preguntas para que tú las puedas después contestar. ¿Por qué Dios permite el pecado? ¿Estamos aceptando las formas comunes de maldad? ¿Nos estamos asimilando a la forma de pensar del mundo? ¿Qué problemas, qué problemas te tienen preocupado? ¿Qué problemas te tienen preocupado? Y o sea, obviamente bajo esos problemas, ¿cómo tú pudieras hacer las peticiones con lo que hemos visto? ¿Estás clamando a Dios para que Él le libre de ellos? ¿Esperas respuesta pacientemente en el tiempo de Dios o crees que el Señor ya no te está queriendo responder? ¿Reconoces a Jehová como tu Señor y Salvador, como tu Señor, perdón, y como el que guía tu vida? ¿Cuál es tu posición ante el pecado? Mis hermanos, recuerden que no son recetas de cocina, pero son formas en las cuales nos podemos presentar a Dios de total manera, de una manera dependiente y humilde para que Dios nos guíe ante la situación del pecado. Que tengan bonita día, Dios les bendice, que tengan muchas bendiciones. Hasta la próxima.